hablar de la construcción social de la figura del delincuente juvenil sin mencionar cuál es la concepción que se tiene de la juventud en la actualidad. Desde el discurso se habla de una problemática adolescente, un discurso que se puede rastrear a lo largo de la historia. Por ejemplo, esto decía Aristóteles en el año 400 a.C. Los jóvenes de hoy adoran las cosas lujosas, tienen malos modales y desprecian la autoridad, muestran falta de respeto hacia los mayores, les llevan la contraria a sus padres y les faltan el respeto a sus maestros. Los medios de comunicación replican este discurso. Se sostiene expresa y tácitamente que los jóvenes son problemáticos y por ende proclives a desarrollar conductas que transgreden el orden moral y legal de la comunidad. Un delincuente juvenil es caracterizado en nuestro país como un joven con una gran carencia de límites morales, con una actitud arrogante y prepotente y con códigos de conducta propios de una clase social carenciada en condiciones de vulnerabilidad. La figura del delincuente juvenil se forma básicamente en una persona que no ha podido internalizar límites, que no ha podido internalizar el concepto de lo que está bien y de lo que está mal, y aún si llegó a poder conceptualizar esto, no lo puede sostener, ¿no? Hay un montón de elementos que tienen que ver con el impulso, con el manejo de la frustración, que hacen que un joven, un adolescente, quizás sepa exactamente lo que está bien y lo que está mal, pero asimismo no puede cumplir con este cometido, ¿no? Por sus impulsos. Muchas veces el ingreso de la droga, de elementos que alteran el principio de realidad, no permiten que la persona pueda llegar a cumplir con estos requisitos sociales. La delincuencia es asociada desde el discurso con escenarios de pobreza y vulnerabilidad. ¿El estrato social de un joven puede predisponerlo a cometer un delito? ¿Un joven roba realmente por necesidad? El entorno de un delincuente juvenil, que tampoco me gusta mucho la palabra, ¿no? Yo diría el entorno de un joven que incurre en delito o incurre en una infracción a la ley, es precisamente ese problema ambiental que no le permite crecer. Hay estudios económicos del delito muy interesantes, tanto en la migración del tipo de delitos o en digamos, cuando se hace un mapa del delito y se satura esa zona, el delito migra a otra, pero además hay razones económicas que llevan a esos jóvenes a delinquir. No es la situación de pobreza la que lleva al joven a delinquir. Cuando yo digo problema ambiental, es este problema ambiental de la delincuencia, que lo rodea, que lo lleva, que lo empuja, porque si no sería caer en la conclusión simplista de que el pobre es delincuente, y eso es un horror que no puede permitirse nadie ni en el más torpe análisis de la cuestión. El delincuente juvenil y más que nada el niño delincuente, obviamente que no delinque por una cuestión de necesidad. O sea, hay una historia, hay una modalidad dentro de las diferentes tribus que se encuentran, o grupos, o pandillas, como se los suelen llamar, que ya es una costumbre social. Nosotros teníamos determinado tipo de delitos medidos, ¿sí? Y en este caso empezamos a ver que los delitos empiezan a ser de tipo de hurto, menores, ¿sí? Con un poco de violencia quizás hasta entre sus pares, esto del robo piraña, esto de empezar a querer lo que tiene el otro sin importar cómo se obtenga. Entonces, al no existir la contención en la prevención del delito, esto empieza a crecer. ¿Y cuál es el canje o el trueque que tenemos por estas cosas que empiezan a provisionarse estos chicos? Los estupefacientes. Creo que de alguna manera se está borrando cada vez más la diferencia social que hay entre las personas que pueden delinquir, ¿no? Muchas veces se ven pacientes que tienen un montón de posibilidades, o se ven personas que tienen un montón de posibilidades económicas y educativas y sin embargo también llegan a delinquir.
Esto tiene que ver con que va más allá de la necesidad, como en algún momento hemos podido pensar en la Argentina, la persona que sale a robar, por ejemplo, para comer. Hoy estamos hablando de otras problemáticas, en donde muchas veces salir a realizar actos delictivos no tiene que ver con una necesidad, sino que tiene que ver con esto justamente, con una conformación psíquica y con un libertinaje que no le permite a la persona parar, ¿no? De esta manera hemos expuesto los discursos sociales y mediáticos que intervienen en la construcción social de la figura del delincuente juvenil. En la tercera parte de este informe vamos a analizar cuáles son las falencias de las instituciones que deberían contener a los jóvenes y cuáles podrían ser las alternativas de acción concreta para lograr una contención eficaz.